Así como hablamos de otros temas, como es la salvación, como es la importancia del nuevo nacimiento, como es hablar acerca de los frutos del nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, doctrinas que son fundamentales para el cristiano. Esta doctrina, aunque no es una doctrina esencial, fundamental, no por eso no debemos hablar de ella. Es una doctrina que los cristianos debemos de cumplir. Y nos hemos dado a la tarea de escudriñar en la Biblia qué es lo que Dios dice acerca del tema, porque como todos ya lo sabemos, pues el día de hoy en muchos sectores del cristianismo hay mucho desorden y mucho abuso acerca del manejo, del uso del dinero. Motivan a la gente a dar, pero haciéndole sentir que si usted da $1,000, Dios le va a regresar 10,000 o 100,000, y hacen promesas que ni ellos mismos cumplen. Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Jesús también habló acerca del dinero, no nomás Jesús, el apóstol Pablo. Por toda la Biblia encontramos un sinnúmero de enseñanzas que tienen que ver con el dinero. Y bueno, los que están con nosotros desde el principio, que ya tenemos más de 16 años de haber iniciado esta obra, pues creemos que esta obra es de Dios y Dios la sostiene. Así que el enfoque, hablar acerca del dinero, no va a ser para manipularlos, no va a ser para ninguna otra, no tiene otro fin más que cada uno de nosotros entendamos, según lo que dice la Biblia, que Dios habla acerca del dinero. Y dice la Biblia ahí, el primer versículo que vamos a estar escudriñando, y que es donde hemos basado esta enseñanza. Hay muchos versículos que respaldan esta enseñanza, pero entre otros dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Conoce a alguien que ama el dinero y no se sacia de él? Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente que ama el dinero, tiene un amor, un afán por el dinero y no se sacian de tener dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad. Así dijo el autor de este libro Eclesiastés. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos hable, que traiga luz a nuestro corazón y entendimiento para que podamos recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Incline su rostro y oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos como tu iglesia para adorarte, para exaltarte, reconocer tu grandeza, reconocer tu majestad, reconocer tu señorío sobre nosotros. Tú eres el Señor de nuestra vida, lo hemos declarado una y otra vez, aún desde el primer momento que te entregamos nuestra vida, dijimos: Señor, te entregamos nuestra vida, tú la compraste a precio de sangre y no nos cobraste nada, Señor. La salvación que recibimos es gratuita, es por fe, es por gracia, Señor, y estamos agradecidos contigo porque tú has sido generoso con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Nos bendices a través de tu palabra, nos bendices aún con el trabajo que tenemos, nos bendices con la provisión que necesitamos en nuestro hogar. En fin, tú eres un Dios generoso. Y también nosotros, así como tú eres un Dios generoso, también nosotros queremos ser generosos contigo, Señor. Tomar el tiempo necesario para estar en tu presencia, tomar el tiempo necesario para escudriñar tu palabra, Señor, y estar en comunión contigo, Señor. Te pedimos en esta tarde que nos hables al corazón, Señor, a través del consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero, de las riquezas, de los bienes materiales? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? Que la salvación es por gracia y es por fe. ¿Verdad que sí? Así dice la salvación, acerca de la salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mientras yo estoy hablando, yo estoy comunicando el mensaje, usted va a ser edificado
en fe, su fe va a crecer, porque ya lo dije, lo establece la Biblia, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero también necesitamos aprender qué es lo que dice la Biblia acerca del dinero, que también usted lo encuentra en muchos versículos mencionándose como riquezas o bienes materiales. La vez anterior yo le compartí que la Biblia habla más de dinero que del cielo y del infierno, aunque usted no lo crea. La Biblia habla más de dinero que de la oración, y vaya que tenemos más de un año ya enseñando acerca de la oración en los servicios del miércoles, y hemos escudriñado muchos versículos que hablan acerca de la oración, pero Dios habla más del dinero que de la oración. También dijimos que hay cientos de versículos en la Biblia que tratan acerca del buen uso y la buena administración de las finanzas, es decir, como hijos de Dios, cómo debemos administrar lo que Dios pone en nuestra mano. Yo me tomé un tiempo el día de ayer para hacer un recuento en una concordancia. Las concordancias nos ayudan a ver un sinnúmero de versículos que concuerdan los unos con los otros. Por ejemplo, si usted tiene una concordancia y va a consultar qué versículos hablan o concuerdan con la fe, pues ahí usted abre su concordancia y le va a mencionar desde el Génesis hasta el Apocalipsis todos los versículos que hablan acerca de la fe. Y el día de ayer yo me tomé un tiempo para hacer un recuento acerca de cuántas veces aparece la palabra dinero en la Biblia, y me encontré que en la concordancia que yo tengo, porque hay algunas concordancias que son más amplias, yo encontré la palabra dinero aproximadamente 125 veces. También encontré la palabra riqueza que aparece unas 140 veces más o menos, pero también me encontré la palabra bienes, hablando de bienes materiales, más de 250 veces. Así que con esto confirmamos que la Biblia sí, efectivamente, la Biblia habla de dinero, habla de riquezas, pero escuchen esto, mis hermanos, cuando vamos a la Biblia nos habla claro del dinero. Nos habla con claridad, sin ambigüedades, pero también nos habla de una manera equilibrada, nos habla de una manera abundante, constante, contundente, pero también la Biblia nos habla del dinero de una manera confrontativa, para saber qué es lo que estamos haciendo con los recursos materiales que Dios pone en nuestra mano. Y habla la Biblia tanto del dinero con el fin de crear en nuestro corazón convicciones personales. Por eso la Biblia habla tanto de todos los temas. Si habla de la fe, si habla de la salvación, si habla del nuevo nacimiento, si habla del dominio propio. Todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios dice en su palabra, es para que cuando esa palabra se hace vida en nuestra propia vida, podamos nosotros desarrollar convicciones cristianas. Convicciones que podamos ir desarrollando, pero que están basadas en la palabra de Dios. No convicciones que tengan que ver con palabras o cuestionamientos del mundo, no, convicciones bíblicas, porque nos hemos dado cuenta que hay creyentes que se habla del tema del dinero y inmediatamente se ponen como a la defensiva. ¿Por qué? Porque posiblemente hay aquí personas que fueron defraudadas, abusadas, manipuladas, pero vamos a tratar de ubicarnos en lo que la Biblia dice acerca del dinero. Por ejemplo, Jesús habla en la parábola del rico insensato, habla acerca de bienes materiales. Pero escuche esto, el sentido que Jesús le da en la parábola acerca de bienes no está enfocado justamente en los bienes. Más bien el sentido que Jesús le da es en la actitud que los creyentes debemos de tener acerca de los bienes materiales. Y cuando Jesús aconseja que nuestro enfoque no esté justamente en los bienes materiales, sino en la actitud que podamos tener con los bienes materiales, es muy diferente el asunto ahí. Porque hay quienes tienen una televisión y quieren tener 10 más.
O tienen una televisión en cada recámara de su casa. Si su casa tiene 5 recámaras, quieren tener 5 televisiones. Hay un afán, pero ese no es el enfoque de Jesús respecto a los bienes, sino más bien la actitud del corazón. Porque al final de cuentas, mis hermanos, lo que al Señor le interesa es nuestro corazón, no los bienes materiales. ¿Estamos de acuerdo? Es el corazón a lo que Dios le interesa. En otras palabras, la importancia no está en los bienes que se tengan o se puedan tener. Si usted los tiene, qué bueno que los tenga, ¿sí? Sino más bien la importancia del mensaje de Jesús hablando de bienes es acerca de la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener respecto a los bienes materiales. Porque no estoy diciendo que sea malo tener 1, 2 o 3 autos. Si los necesita, qué bueno, ¿verdad? Pero hay quienes tienen para tener hasta autos de colección, ¿verdad? En fin, el problema, vuelvo a repetir, no es el tener los bienes, sino la actitud con la que se tienen esos bienes. También otro de los enfoques que tiene o que le da Jesús en la parábola, la importancia que se le da a los bienes en relación a nuestra escala de valores en la vida del creyente. Es decir, para ti, en tu escala de valores, ¿qué representan tus bienes materiales? Porque para algunos es el primer lugar antes que el Señor, los bienes materiales. Y ese es el punto. Mire lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y aquí continuamos justamente, mientras yo estoy mencionando los versículos, continuamos aprendiendo acerca de lo que dice la Biblia respecto del dinero. Y este es otro versículo donde Jesús habla de bienes. Dice Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice el Señor, guárdense de toda avaricia. Oiga, este es un buen consejo de Jesús. ¿Sí o no? Este es un buen consejo de Jesús, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque la avaricia es una actitud del corazón, pero es una actitud pecaminosa. Hay buenas actitudes, pero también hay malas actitudes. Y esta es una de ellas. La avaricia es una actitud pecaminosa arraigada ahí en el corazón. Por eso el consejo de Jesús, diciéndonos, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No sé si usted alcanza a ver que Jesús está diciendo que la vida de cualquier persona, cristiana o no cristiana, no consiste en si tienes o no tienes bienes. Y si los tienes, qué bueno, pero en eso no consiste la vida de las personas. Hoy, como nunca, la palabra dinero está en la mente y en el corazón de muchas personas. Cristianos o no cristianos. Y está esta palabra dinero, 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 porque se nos ha bombardeado y se nos ha alimentado la mente y el corazón para hacernos suponer o pensar que la vida de las personas depende del dinero. Necesitamos el dinero. No estoy diciendo que no se necesita el dinero, pero de eso no depende la vida de una persona, ¿o sí? Yo en muchas ocasiones o en algunas ocasiones he tenido que vivir por fe, esperando la provisión de Dios. Y dije esperando la provisión de Dios, no esperando la provisión de los hombres, ¿verdad? Porque eventualmente Dios nos mete a ese terreno donde nos mete a ese tipo de situaciones de necesidad para poderlo conocer a Él, para poder conocer que verdaderamente Él es el único Dios que está dispuesto a proveer para cada una de nuestras necesidades. Porque la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, el que provee para nuestras necesidades. Y hay ocasiones en que nos deja sin dinero, nos lleva al desierto de sin dinero, sin amigos, nos quedamos sin una casa, nos quedamos sin el sustento diario, pero teniéndolo a Él. Y si lo tenemos a Él, entonces estamos completos, mis hermanos. ¿Sí? Entonces el punto aquí es
La vida del hombre no consiste en la cantidad o la abundancia de bienes, de los bienes que posee. Hay personas que despiertan pensando en dinero. Algunos otros desarrollan sus actividades pensando más en el dinero que en Jesús. Algunos otros meditan cómo hacer dinero que meditar en la palabra del Señor. Me estoy refiriendo a personas cristianas que conocen los caminos del Señor. Incluso algunos se acuestan a dormir y sueñan con dinero. Qué sueños tan raros, ¿no? Soñar con dinero en lugar de tener los sueños de Dios. No estoy diciendo que sea malo soñar con dinero, pero el punto que quiero resaltar es que hay quienes sueñan en el dinero porque tienen una actitud pecaminosa que tiene que ver con la avaricia, ¿sí? Una ocasión vi a la esposa de un pastor tan pensativa. Estábamos en una reunión, íbamos a iniciar una reunión de oración, estábamos reunidos ahí varios pastores. Estábamos esperando que todos llegaran, no sé si a la hora, pero en tanto la hora de empezar a orar llegaba, yo me encontré con la hermana del pastor tan pensativa que no pude evitar preguntarle: hermana, ¿en qué tanto piensa usted? La veo yo tan pensativa, está preocupada, está angustiada. ¿En qué piensa? ¿Qué creen que me respondió? Increíble, pero cierto. Me dijo: estoy pensando cómo hacerme rica. ¿Por qué? Porque lamentablemente, más que pensar en lo que la Biblia dice acerca del dinero, hay una actitud incorrecta dentro del corazón, ¿verdad? Los millonarios piensan y se preguntan una y otra vez: ¿qué negocio será seguro y lucrativo para continuar invirtiendo mi dinero? Porque tengo tanto dinero que necesito continuar invirtiéndole. Esta fue una pregunta muy parecida a la que hizo el rico insensato de la parábola. Él mismo se preguntó a sí mismo: ¿qué haré con tanta riqueza que he acumulado a través de los años? No encuentro dónde, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza? Y él mismo se respondió y dijo: ya sé lo que haré. Haré más grandes mis graneros y ahí los guardaré. Luego me sentaré, reposaré, comeré, me regocijaré. Esto era lo que él pensaba, pero ¿qué pensaba Dios de él? Necio, que se traduce tonto, ignorante. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Cuántos saben que hay una bendición cuando entramos a la presencia de Dios? Hay bendición cuando entramos a la presencia de Dios. No sé cuántos hace un momento pudieron tener la oportunidad, a través de la alabanza, a través del cántico espontáneo que Dios nos dio, de poder entrar a la presencia del Señor y ahí poder literalmente decirle al Señor: eres Rey, eres el Señor de mi vida, eres mi sustentador, eres mi refugio, eres mi castillo, Señor. Pero eso lo podemos experimentar cuando entramos allá a su presencia y tenemos una experiencia con Él. Aquí en nuestro espíritu nos estamos regocijando en su presencia y podemos decirle: Señor, no quiero salir de tu presencia, porque ahí en tu presencia encuentro la bendición para mi alma. ¿Cuántos saben que hay bendición al entrar a su presencia? Hay una bendición de entrar a su presencia. Pero escuche la pregunta: ¿todos pueden entrar a la presencia de Dios, sí o no? Voy a volver a hacer la pregunta. Piense un momento, medite en la pregunta. Ya sabemos que hay una bendición al entrar a la presencia del Señor, pero la pregunta es: ¿todos pueden entrar a la presencia del Señor? ¿Todos pueden entrar a la presencia del Señor? Sí. Estoy hablándole a cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Todos podemos entrar a la presencia del Señor. Todos los hijos de Dios, todos los nacidos de Dios. Pero escuchen esto: hay requisitos para entrar a la presencia de Dios.
y poder disfrutar de una comunión íntima con nuestro Creador. Hay requisitos, ¿sí? Y yo quiero que me acompañe a ver lo que dijo David de aquellos que anhelan entrar y permanecer en la presencia del Señor. Salmo capítulo 15 o Salmo 15. Todos podemos entrar a la presencia del Señor, pero hay requisitos. Y vamos a ver algunos de esos requisitos. Y para sorpresa de nosotros, nos vamos a dar cuenta que David en este salmo habla de dinero también. ¿Sí? Salmo 15, versículo 1. Mire la pregunta que hace David. Un salmo que todos nos conocemos, e incluso algunos quizás se lo saben de memoria. Dice David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Dos palabras que son muy similares la una de la otra: habitar y morar. Pero cada una tiene su sentido. Habitar, estar ahí. Morar habla de una acción permanente, de estar siempre en la presencia del Señor. Entonces dice David: ¿quién habitará? ¿Quién estará ahí, Señor, en tu tabernáculo, en tu casa? ¿Quién morará en tu monte santo, ahí en tu presencia? ¿Quién puede permanecer estando ahí en tu presencia? Respuesta, versículo 2. El que anda en integridad. ¿Todos pueden entrar a la presencia del Señor? Si no andan en integridad, no pueden estar ahí disfrutando de comunión íntima con el Señor. Entonces hay que andar en integridad, vivir en integridad, permanecer en integridad para poder disfrutar permanentemente de la presencia del Señor. Y el que hace justicia y habla verdad en el corazón. Tres palabras: integridad, justicia y verdad. ¿Cuántos quieren entrar a la presencia del Señor? Hay que andar en integridad, en justicia y en verdad para poder tener acceso a la presencia del Señor. El Señor nos abre la puerta de su tabernáculo. El Señor nos abre la puerta de su corazón, porque Él quiere tener comunión con sus hijos, pero sus hijos necesitamos andar en integridad, en justicia y en verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, por lo menos eso es lo que dice mi Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua. En otras palabras, Dios aborrece a los calumniadores, a los chismosos. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. ¡No! De esos no hay aquí. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Versículo 4. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Atención aquí, versículo 5, mis hermanos, porque estamos hablando, ¿qué dice la Biblia acerca del dinero? Mire lo que dice David acerca del dinero. ¿Quiere usted entrar a la presencia del Señor? Mire el consejo que nos da David en el versículo 5. Quien su dinero, lo que usted tiene, lo que usted posee, lo que usted trae ahora en su bolsillo, en su cartera, lo que tiene en el banco, quien su dinero no dio a usura. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra usura? Para que haya un usurero, tiene que haber la práctica de la usura. ¿Sí? ¿Qué significa? Una persona que presta dinero con intereses excesivos es una persona usurera. Es más, hay quienes afirman que el simple hecho de cobrar cualquier cantidad de intereses ya es considerada una persona que practica la usura. ¿Por qué está este versículo aquí relacionando el estar en la presencia del Señor? Porque cuando alguien tiene codicia y avaricia en el dinero y presta su dinero con intereses excesivos, no puede estar en la presencia del Señor. De esos no hay aquí, ¿verdad que no?
Y si eventualmente hubiere alguno, pues hoy es un buen día para arrepentirnos. Hace el año pasado, yo le vendí un auto que yo tenía y hicimos el trato en tal cantidad y me dijo, te puedo pagar el auto de esta manera, ¿verdad? Si me puedes dar algún plazo, yo te pago intereses. Un hermano en Cristo, a él le vendí mi auto, ¿sí? Le dije, no te puedo cobrar intereses porque entonces iría en contra de la convicción que yo tengo respecto a la Biblia. Imagínese yo cobrándole intereses. Él estaba dispuesto a pagarlos, por más mínimo que fuera, porque para mí este versículo es una convicción que yo he desarrollado, pero espero que esta convicción la tengamos todos los que somos hijos de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién morará en tu monte? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? ¿Quién su dinero no dio a usura? Entonces podemos leer de la siguiente manera: quien su dinero o con su dinero no cobra intereses excesivos, y luego dice la segunda parte, y contra el inocente no admitió cohecho. ¿Sabe alguien lo que significa la palabra cohecho? Cohecho es un delito, ¿sí? Un delito que tiene que ver con el acto de comprar el favor de una autoridad a cambio de dinero. Y el cohecho, déjeme decirle, que se practica allá en el mundo. Y ha sido una práctica, tristemente lo debo decir así, que así como se practica el cohecho allá en el mundo, se está practicando dentro de la iglesia también el cohecho. Se quieren comprar los favores, ¿sí? Ahora, que en el mundo haya cohecho, pues eso yo lo entiendo, pero dentro de la iglesia, ¿habrá cohecho, sí o no? ¿Sí? Por eso este versículo el día de hoy nos suena y nos debe de sonar muy actual. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. La práctica del cohecho, vuelvo a repetir, se ha metido en la iglesia. Pero escuche, este no es un problema de hoy, es un problema desde la antigüedad. El cohecho. Le voy a leer unos versículos. Si usted quiere buscarlos está bien, si no solamente escuche. En Miqueas capítulo 3 versículo 9 en adelante le voy a leer lo que Dios habló a través del profeta Miqueas para los que cometían y practicaban el cohecho. Miqueas capítulo 3 versículo 9 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Versículo 10: que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes, los que están en autoridad en el pueblo de Israel, sus jefes juzgan por cohecho, soborno, comprando favores. Sus sacerdotes enseñan por precio. O sea, la gente conocedora de la ley de Dios no enseñaban al pueblo de Dios gratuitamente, cobraban por la enseñanza que daban. ¿Habrá cohecho en nuestros días? Porque yo le acabo de mencionar que este problema del cohecho no es un problema actual, es un problema de la antigüedad. Ahí está comprobado. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal a nosotros. Es decir, los sacerdotes no enseñaban adecuadamente la ley de Dios y los profetas le profetizaban a la gente pura bendición, felicidad y prosperidad. Hoy sucede lo mismo, mis hermanos. Hoy sucede lo mismo. Hay quienes por ignorancia pretenden comprar lugares de autoridad en el ministerio, aunque usted no lo crea. Pretenden comprar lugares de autoridad o de responsabilidad en el ministerio. O peor aún, hay quienes por ignorancia pretenden comprar los dones de Dios. Una ocasión alguien me preguntó: oye, dime la verdad, ¿cuánto pagaste para formar parte del liderazgo en la iglesia?
¿Puede usted creer eso? Sí. Hay quienes, vuelvo a repetir esto entonces, por ignorancia pretenden que un lugar de autoridad se compra con dinero. O que los dones de Dios se compran con dinero. Hay un caso en la Biblia, en Hechos capítulo 8, que habla de son dos asuntos muy interesantes. En el capítulo 8 vemos cómo Felipe va y predica el evangelio a una ciudad pagana, a una ciudad pecadora llamada Samaria. Y resulta que a través de la predicación del evangelio de Felipe, muchos son convertidos a los caminos del Señor, muchos abren su corazón, a muchos les viene un entendimiento, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, aceptan que Jesús murió en una cruz para darnos eterna salvación. Y ahí está Felipe predicando el evangelio, y cuando lo oyeron los apóstoles, dice la Biblia que enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. Y llegan Pedro y Juan a Samaria y empiezan a imponerle las manos a la gente que había recibido a Jesús. Y todos ellos empiezan a recibir el Espíritu Santo y lo reciben de una manera sobrenatural. Hay regocijo en todo Samaria, pero en esa multitud de personas andaba un mago llamado Simón, que cuando vio que Pedro y Juan imponían sus manos y la gente recibía el Espíritu Santo, inmediatamente se acercó con ellos y les dijo: denme también a mí ese don, para que a quien yo le imponga las manos también reciban el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia ahí en el versículo 18 que les ofreció dinero. Este tremendo mago Simón, el fin que pretendía era bueno, pero el medio era muy malo. El fin era que todos recibieran el Espíritu Santo, y está bien. Pero el medio que él pretendía usar para que estos recibieran el Espíritu Santo no era el adecuado, porque había maldad en su corazón. ¿Usted conoce la historia? ¿Ha leído la historia? ¿Qué le respondió Pedro a este Simón? ¿Qué le respondió? Tu dinero perezca contigo. Otra versión dice mucho más fuerte. Ese celo que tenía Pedro y ese ímpetu que tenía Pedro y esa dignidad que tenía Pedro como un verdadero discípulo de Jesucristo, le dijo: púdrete con tu dinero, no tienes parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué has pensado que los dones se compran con dinero? Pídele a Dios y quizá Dios quiera perdonarte de esta tu maldad. Hoy sigue sucediendo lo mismo, mis hermanos. Los que ministran atrás de una plataforma o de un púlpito como este, llaman a la gente: ¿cuántos quieren recibir el don de sanidad? Y pues obviamente ya hemos hablado bastante de los dones. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y los dones se necesitan para que la iglesia sea sanamente edificada. Pero el problema no radica en que la gente reciba los dones. Dones son regalos de Dios. Y un regalo no cuesta nada. ¿Cuántos saben que un regalo de Dios no cuesta nada? Ah, pero estos los quieren cobrar. ¿Quieres recibir el don de sanidad? ¿O quieres recibir el don de la profecía? ¿O quieres recibir cualquiera de los dones del Señor? Ven y haz un pacto con Dios. Un pacto económico, Así que los dones, mis hermanos, no se compran con dinero, ¿verdad que no? Entonces Pedro le dijo: púdrete con tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento que anidaste en tu corazón. También, lamentablemente, hay quienes por ignorancia pretenden comprar los milagros, la salvación, la sanidad. Y lo más tremendo es que los supuestos ministros, sin escrúpulos, le dicen a la gente ignorante: del tamaño de tu ofrenda será el tamaño de tu milagro. ¿Se da cuenta cómo el enfoque que Dios le da al dinero? ¿Sí? Por lo menos en este Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu monte santo? Entonces, dice ahí David, quien con su dinero no cobra intereses, ni contra los inocentes admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quieres entrar a la presencia del Señor? Hay que alinearnos a lo que dice Dios en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se fija el sentido que Dios le da en su palabra al dinero? Muy diferente al sentido que el día de hoy muchos predicadores le dan al dinero. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Obviamente todos queremos ser prosperados. ¿Sí? El punto entonces es la motivación del corazón por el cual quiere ser prosperado. ¿Sí? En el Salmo 62:10, solamente se lo leo, David también habló no solamente de dinero, pero también habló de riquezas. Y él dijo en el Salmo 62:10, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Pregunta, ¿Job era riquísimo, sí o no? Sí. Siguiente pregunta, ¿Job tenía su corazón en sus riquezas, sí o no? No. Porque al final, cuando perdió todo, riquezas, bienes materiales, perdió hasta sus hijos. Al final de cuentas él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová me dio lo que tenía y Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oiga, qué actitud tan tremenda tenía Job acerca del dinero y de los bienes materiales. Es justamente la actitud que nosotros debemos de tener respecto al dinero y a los bienes materiales. Salomón en Proverbios 23:5, él dijo, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. La riqueza la puedes tener el día de hoy y mañana ya no tienes nada. Tantos casos que podemos encontrar de personas negociantes en este mundo, empresarios, grandes magnates de empresas enormes en este país, que de un día para otro se quedaron sin nada. Y lo peor del asunto, que cuando se quedan sin nada se quitan la vida. Por eso la Biblia le da un enfoque al dinero, un enfoque balanceado, equilibrado, que es el enfoque que los cristianos debemos de tener. En Proverbios 13:22 también Salomón dijo, la riqueza del pecador está guardada para los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Bueno, la riqueza de los pecadores está guardada, reservada para los que hacen y viven en justicia. Ya dijimos entonces que más de la mitad de las parábolas de Jesús hablan de dinero, y así es. Yo solamente voy a mencionar algunas de esas parábolas para comprobarles cómo la Biblia habla de dinero. Y en las parábolas Jesús habla del dinero. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 22, ya en la explicación que da Jesús de la parábola, Él dice, la semilla que fue sembrada entre espinos, este es el que oye la palabra, pero escuche lo que dice Jesús, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, engaño, fraude, el engaño de las riquezas, que también ya lo dije, se traduce dinero o bienes materiales. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, afanarse por causa del dinero y los bienes materiales de este mundo ahogan, apagan, estrangulan el poder que tiene la palabra de Dios para cambiar a alguien. Por eso, cuando una persona tiene puesto su corazón en el dinero, en los bienes materiales, por más que usted le predique que Jesús murió en una cruz, que a Jesús lo azotaron, que le pusieron una corona de espinas, lo traspasaron su costado con una lanza, su sangre fue derramada para pagar el rescate de nuestra salvación. No creen.
La palabra se hace infructuosa porque creen más en lo que tienen en su mano, que es dinero o bienes materiales, que creer en el poder que tiene la palabra de Dios para cambiar el corazón. Es lamentable. Y este mundo, mis hermanos, este mundo nos está bombardeando con tanto materialismo que hay, especialmente en este país. Yo hablaba con unos hermanos que son de Nueva Zelanda. Quizá nos está oyendo hoy, pero allá ya es el día de mañana, allá ya es lunes, ¿verdad? El otro día hablaba con él y él empezó una reunión en su casa, en un hogar, y me dijo, estábamos ahí alrededor de 5 familias, pero de repente me quedé con una familia mexicana. Qué bueno por los mexicanos. Pero había por ahí colombianos, hondureños, pero me dice, aquí la gente, si en Estados Unidos la gente es materialista, aquí en Nueva Zelanda la gente es doblemente materialista. Trabajan hasta 20 horas al día. Yo no sé cómo le hacen. No sé cómo le hacen. Si el día tiene 24 horas y estos trabajan 20 horas, les quedan solamente 4 horas para descansar, para atender a la esposa, a los que son casados, para atender a los hijos. ¿Se imagina? Por eso es que Nueva Zelanda, pues sí, tendrá mucha prosperidad, tendrá mucho lujo, habrá mucha solvencia económica, pero la familia es un caos. ¿Por qué? Porque la gente tiene puesto su corazón en el dinero antes que en Dios. Jesús habló en otra parábola, la parábola de el tesoro escondido, y él dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Digan conmigo, tesoro. Tesoro. Piensen en un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es la acumulación de riquezas, especialmente que tiene que ver con metales, como es el oro, la plata. Es un tesoro que representa dinero o cualquier otro bien material que represente algo de mucho valor. Eso es un tesoro. ¿Sí? Y mire lo que dijo Jesús, porque estamos hablando de qué dice la Biblia acerca del dinero, qué dice Jesús acerca del dinero. Y ahí dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pues sí, porque ahí estaba el tesoro. Ahora, cuando Jesús habla de parábolas, las parábolas eran, Jesús tomaba ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, para dar una enseñanza espiritual. De lo natural, Jesús daba una enseñanza espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo. Está hablando de un reino, o del reino de Dios, mejor dicho, que tiene que ver con un tesoro, algo de mucho valor. Y dice que este hombre fue y vendió lo que tenía, compró ese terreno porque ahí estaba el tesoro. Pero luego enseguida, en el versículo 45 de Mateo capítulo 13, habla de otra parábola titulada la parábola de la perla del gran precio. Y dice ahí Jesús, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. ¿Qué hacen los mercaderes? Pues los mercaderes son personas comerciantes que negocian y tratan, venden y compran y generan dinero, generan recursos económicos. Entonces, mire, por un lado está diciendo el Señor, el reino de los cielos es como un tesoro. El reino de los cielos es semejante a un mercader, dinero, está hablando de dinero. Dice que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, dinero. Estas dos parábolas, el tesoro, hablan del tesoro tan valioso que es la salvación. Ahí está precisamente el enfoque que Jesús le está dando. La salvación es un tesoro, mis hermanos. ¿Cuántos saben que la salvación es un tesoro que tiene mucho valor? Y tiene mucho valor para todos aquellos que buscan ese tesoro de la salvación en Cristo y no en las riquezas materiales, mis hermanos. De eso se trata precisamente. Hay quienes andan buscando, como el rico aquel que se acercó con el maestro y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y pensó este joven rico que podía comprar la salvación. Pero la salvación no se compra con dinero, mis hermanos. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Porque dice la Biblia que Él es el único camino, la verdad y la vida. Entonces estas dos parábolas, la de el tesoro y el mercader, están hablando justamente del tesoro tan valioso que es la salvación. Pero vuelvo a repetir, para todos aquellos que encuentran esa salvación en Cristo y no en las riquezas de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque en Cristo la salvación es gratuita. ¿Sí? Hay grupos que se precian de ser cristianos que dicen: ¿quieres obtener un pedacito del cielo? Ven y trae tus ofrendas o tus limosnas, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que la salvación no se obtiene por obras? Y mucho menos por dinero. La salvación es un don de Dios y es gratuito. ¿Cuántos ya tienen ese don gratuito de Dios que se llama salvación? Sí, es una bendición. Y debe de ser un tesoro que debemos mantener con mucho valor. Debemos mantenerlo con mucho valor. En el Evangelio de Lucas se narra la parábola de Jesús y Simón el fariseo. Los fariseos eran aquellos hombres conocedores de la ley que se jactaban porque ellos cumplían la ley al pie de la letra. Y le ponían más énfasis a la letra que a la actitud del corazón. Por ejemplo, ellos decían, le recriminaron, llamaron la atención una vez a Jesús y le dijeron: oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? O sea, ponían más énfasis en el cumplimiento de la ley que en las actitudes del corazón. ¿Y cómo batalló Jesús con todos esos fariseos? Que en una ocasión les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, ustedes son serpientes venenosas, porque por fuera se ven muy bien, pero por dentro están echados a perder. Entonces Jesús, en Lucas capítulo 7, está hablando de Jesús y el fariseo, este Simón fariseo, que escuche, ahí en su interior, este fariseo habló algo acerca de Jesús. No se lo dijo directamente a Jesús, lo pensó aquí en su ser interior. Cuando se acercó una mujer pecadora, y dice la Biblia que rompió un frasco de alabastro con un perfume que dice ahí la Biblia que era muy caro, y dice que una vez que quebró ese perfume de alabastro, comenzó a enjugar los pies del maestro. Y mire lo que pensó este fariseo religioso de Jesús. Versículo 39, estoy en Lucas 7:39. Si fuera profeta, ya de entrada ahí estaba menospreciando a Jesús, ¿sí? Con una actitud diciendo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Cuando pensamos en la palabra pecador, pues en una sola palabra se pueden encerrar muchos comportamientos y conductas en la vida de una persona, ¿no? Un pecador puede ser, quizá esta mujer era una adúltera, o era una prostituta, o era una ladrona. La Biblia nomás dice ahí que era pecadora. Entonces, versículo 40, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le digo: di, maestro, porque aparte de que eran religiosos, eran mentirosos e hipócritas. Di, maestro. 41. Un acreedor tenía dos deudores. Yo quiero que ponga atención en la parábola que está a continuación, Jesús hablándole a este Simón el fariseo, porque le va a hablar de dinero, ¿sí? Pero yo creo que hasta aquí usted ya se dio cuenta que el enfoque que Jesús habla del dinero y los demás versículos que yo he mencionado tienen que ver más con la actitud del corazón que en realidad lo que hay en la mano, que es el mismo dinero. La actitud del corazón es lo que realmente nos importa aprender. Entonces, respondiendo Jesús le dijo:
Un acreedor tenía dos deudores. Ahora, ¿cree usted que Jesús entendió los pensamientos de Simón el fariseo? Sí, no solamente los entendió, él conoce todo. Él lo sabe todo. ¿Cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Él lo sabe todo, mis hermanos, a él no podemos engañarlo. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 500 y 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué dice ahí? Perdonó a ambos. Y le pregunta entonces Jesús a Simón: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora, haciendo un paréntesis aquí, nada más para darle algo de información. Cada denario era equivalente al valor de un día de trabajo. Lo cual significa que si le perdonó 500 denarios y hacemos la conversión, 500 denarios representaban más de 2 años y medio de trabajo. Entonces, al momento de perdonarle 500 denarios, le estaba perdonando 2 años y medio de paga del trabajo. Cuando al otro le perdonó 50 denarios que le representaban 2 meses y medio de trabajo. Pero lo que yo puedo ver aquí es la actitud de este acreedor hacia eso, al que le debía 500 y al que le debía 50. La actitud del corazón. No era una actitud codiciosa. No era una actitud que podía verse la avaricia, porque le perdonó a él 500 denarios y al otro 50 denarios. Lo que yo puedo ver ahí en este acreedor es una actitud y un espíritu generoso. No sé si usted lo alcanza a ver así. Generosidad. Y yo decía al principio, cuando orábamos al principio, que es una bendición poder ser parte de la familia de Dios, porque Dios es un Dios generoso, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aunque usted no esté de acuerdo, pero Él es generoso de todas maneras. Él es generoso. Él nos da mucho más allá de lo que pensamos o suponemos. Dice la Biblia que aún no está en nuestra boca las palabras y Él ya lo sabe todo. Él es generoso. Dio lo mejor que tenía, lo mejor para salvarnos y rescatarnos, que era su Hijo, su único, su unigénito Hijo de Dios. Oiga, más generosidad que esa, y todavía la gente no quiere creer y confiar en el Señor. Entonces yo puedo ver en este acreedor un espíritu generoso. Y volvemos ahí, volvemos a ver cómo Jesús habla de dinero, pero está mostrando en esta parábola justamente el espíritu generoso que los hijos de Dios debemos de tener. Y no me estoy refiriendo a un espíritu generoso solamente en lo que tiene que ver con dinero, un espíritu generoso en lo que tiene que ver con nuestro tiempo también. Hay que ser generosos con Él cuando estamos en nuestro tiempo de intimidad con Él. Algunos andan a la carrera. No tengo tiempo, Señor, para estar en comunión contigo. No tengo tiempo para ir a la iglesia el domingo, que es el día que los cristianos se reúnen. No tengo tiempo, Señor, y ya no hay generosidad. Pero cuando entramos en problemas de necesidad, sí le decimos al Señor: Señor, por favor, ayúdame. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. Entonces le pregunta Jesús a Simón el fariseo, le dice: oye, Simón, de estos dos acreedores, al que le perdonó 500 y 50, ¿cuál de ellos amará más al acreedor? ¿Cuál? Al que le perdonó más. Dijo él: pues pienso que aquel a quien le perdonó más. No, yo me imagino ahí a Jesús, no lo dice ahí la Biblia, pero no lo pienses, afírmalo. Efectivamente, al que se le perdonó más. Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y luego se vuelve a la mujer y le dice a Simón: mira, Simón, ¿ves a esta mujer?
de la que tú pensaste que era una mujer pecadora, desde que llegué ha limpiado mis pies con sus lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Por lo cual te digo, mi estimado Simón, ignorante Simón, religioso Simón, hipócrita Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué generosidad, qué misericordia, qué espíritu tan generoso y perdonador, el Espíritu de Jesús. Y ese Jesús es el que está en nuestro corazón, mis hermanos. Y si Jesús está en nuestro corazón, bueno, pues también deben estar en nosotros las actitudes perdonadoras, misericordiosas y generosas de Jesús. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos, ¿sí? El dinero, alguien dijo, escuchen este pensamiento que encontré por ahí. Alguien dijo que el dinero puede ser útil y valioso como siervo, pero puede ser cruel y destructivo como amo. Porque es un amo cruel, el dinero. Y algunos le llaman don dinero. Incluso todavía hay algunos que dicen, mira, en la vida no hay amigos, tu mejor amigo es tu dinero. Entonces, cuando no tienen dinero, ¿no tienen amigos? Una ocasión, escuché por ahí un testimonio que se hizo en la escuela, hicieron por ahí un concurso para ver quién podía dar la mejor definición de lo que era un amigo. Y salieron muchas opiniones ahí. Muchos estudiantes opinaron y le dieron significado a la palabra amigo. De hecho, la Biblia nos dice lo que es un amigo. Pero quien ganó el concurso fue una niña de 12 años que dijo, un amigo es el que está ahí junto contigo cuando todos se han ido. ¿Sabe? Por eso Jesús es nuestro mejor amigo. Porque Él está ahí cuando todos se han ido, ¿sí? Por eso hay que ser buenos amigos de Jesús. Por eso hay que buscar a Jesús. Por eso hay que deleitarnos con Jesús. Por eso hay que amar a Jesús. Porque además de ser nuestro mejor amigo, está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros cuando caemos en nuestros delitos y pecados. Porque no solamente es nuestro mejor amigo, es nuestro mejor intercesor. Está a la diestra del Padre y está ahí intercediendo por nosotros, está abogando por nuestra causa. Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote es el que está ahí mediando entre Dios y los hombres. Ahí está Jesús en medio. Por eso hay que ser amigos de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Amén. La Biblia, mis hermanos, está llena de advertencias. Y el versículo que yo leí al principio es una advertencia, justamente. Eclesiastés 5:1 es una advertencia que nos da la Biblia respecto al dinero. Dice, el que ama el dinero no se saciará. Esta palabra amar habla de tener un afecto profundo. Como el afecto profundo que usted tiene, varón, por su esposa. O como el afecto profundo que la esposa tiene por el esposo. O como el afecto que los padres tienen por los hijos. Un afecto profundo. El que ama el dinero no se saciará, es decir, nunca quedará satisfecho de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Le voy a leer este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, Eclesiastés 5:10. El que tiene su afecto profundo en el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. Eso no tiene sentido en la vida. No tiene sentido tener el afecto profundo en el dinero. Ahora, ¿es malo tener dinero? No, lo malo es que el dinero nos tenga a nosotros. Y es justamente lo que el Señor está hablando ahí.
Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9. Vamos ahí, otra advertencia. ¿Sí está aprendiendo algo? ¿Sí estamos aprendiendo qué dice la Biblia acerca del dinero? Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tiene ahí? Dice, porque los que quieren enriquecerse, el verbo querer. Yo quiero, tú quieres. ¿Qué más sigue? ¿Qué más? A ver, vamos a conjugar el verbo querer. A ver, yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, todos quieren, todos quieren. Pero dice Pablo ahí, todos quieren enriquecerse. Y no estoy diciendo, vuelvo a repetir, que querer tener o querer enriquecerse es malo. Lo que estoy diciendo que es malo querer enriquecerse basados en el pecado de la avaricia y la codicia. Eso es malo. Eso es malo. Dios en su gracia y en su soberanía da las riquezas a quien Él quiere. Pero hay quienes se olvidan de Dios. Dios le habló al pueblo de Israel y les advirtió y les dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de cumplir los mandamientos, los decretos, estatutos que yo te ordeno a hoy. No suceda que comes, te sacies, edifiques buenas casas en las que puedas tú habitar. No te olvides que al momento de tener tus vacas, tus ovejas, cuando se te aumente, no te olvides de tu Dios. Cuando se te aumente la plata, el oro, se te multiplique en todo lo que tuvieres, se aumente. No te olvides de tu Dios, no te enorgullas en tu corazón, no te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, que te hizo caminar por el desierto grande, espantoso, lleno de serpientes. Dios le está hablando al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio y le está diciendo, te sustentó con maná en el desierto, comida que ni tú ni tus padres conocían, te afligió, te probó, para que todo esto a la postre Él lo convirtiera en bien. Pero no digas en tu corazón, todo esto que he recibido ha sido bajo mi poder, bajo mi fuerza, y por eso es que ahora tengo todas estas riquezas. Y Dios está hablando con el pueblo de Israel y le está diciendo, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y a veces se nos olvida, mis hermanos, que lo que tú tienes y lo que yo tengo nos fue dado por su gracia. Lo que tú tienes y lo que yo tengo, todo lo que tengas, materialmente, bienes, dinero, espiritualmente, todo nos ha sido dado, dígalo conmigo, por gracia. Y Pablo lo reconoció y él decía, hermanos, les dice Pablo, todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo es por gracia. Y vaya que Pablo tenía de qué gloriarse. Era un hombre muy bien preparado en la ley de Dios. Pero él dijo, quien soy y lo que soy, lo he recibido por gracia. Porque todo es por gracia. La salvación que tenemos es por gracia. El trabajo que tienes es por gracia de Dios. ¿O quisieras estar en un hospital? ¿Quién quiere estar en un hospital? La esposa que tienes, varón, Dios te la dio por gracia, no porque estás muy guapo. El esposo que tienes, mujer, Dios te lo dio por su gracia y por su misericordia. Los hijos que tienes, y como son tus hijos, si son hijos obedientes, si son buenos hijos que sirven al Señor, Dios te los dio por su gracia. Todo lo que tenemos es por gracia, mis hermanos. Y a veces somos tan mal agradecidos, pero Dios es fiel. Dios le dio a Salomón un día, dice la Biblia en 2 de Crónicas, que Dios se le apareció a Salomón. Él
él había sido ya establecido como rey de Israel. Y Dios se presenta de una manera sobrenatural con Salomón y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. ¿Y qué pidió Salomón? Pidió gracia, entendimiento, sabiduría para gobernar a un pueblo que era grande. ¿Qué le pidió? ¿Pudo haberle pedido riquezas? Sí. Sí, pero escuchen esto, a Dios le agradó lo que Salomón le pidió, le agradó en su corazón, porque Dios estaba viendo el corazón de Salomón, y se dio cuenta Dios que el corazón de Salomón era un corazón recto, era un corazón que buscaba agradar a Dios. Era un corazón que necesitaba de la sabiduría de Dios y le pidió gracia, le pidió entendimiento, le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Vaya que es difícil, oiga, es difícil ser padre, se necesita sabiduría para poder guiar a los hijos por los caminos del Señor, para poderlos instruir. Por eso día con día necesitamos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, dame sabiduría. Pero hay quienes van a la presencia del Señor y le piden riquezas y le piden dinero al Señor antes que pedirle sabiduría para educar a los hijos. No estoy enojado, simplemente estoy haciendo énfasis. Oiga, me acabo de dar cuenta, así entre paréntesis, estaba oyendo un reportaje y en el reportaje dicen: los jóvenes de las iglesias en el día de hoy son jóvenes que están huérfanos de padres. Estoy hablando, este reportaje que estaban dando era un reportaje cristiano, y ahí estaban diciendo ellos: los jóvenes de las iglesias cristianas que pertenecen a una iglesia cristiana como esta son huérfanos de padres, y quienes los están instruyendo ahora es la tecnología y las redes sociales, porque los padres no tienen tiempo para los hijos. Oiga, qué lamentable es eso. Yo en repetidas ocasiones les he preguntado a ustedes: ¿cuántos tienen hijos jóvenes? Jóvenes adolescentes, jóvenes, que todavía están ahí bajo su cobertura. ¿Cuántos de ustedes, padres de familia, quieren que sus hijos se vayan al infierno? ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién quiere? Nadie queremos que nuestros hijos se vayan al infierno, porque el infierno es un lugar de tormento. Un lugar donde pasarán toda la eternidad en un tormento. Anhelamos y queremos que nuestros hijos sean hijos que sirvan a Dios, que agraden a Dios, que conozcan a Dios, que tengan un encuentro con Dios, que nazcan de nuevo, que nazcan de lo alto, que nazcan de Dios. Ese es el anhelo del corazón de todo padre de familia. Por lo menos ese es el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón es que también sus hijos, yo como el pastor de esta congregación, que sus hijos sean hijos que amen a Dios, que busquen a Dios, que nazcan de nuevo, que nazcan de Dios, que puedan reconocer ese Dios altísimo que todos alabamos y adoramos. Pero sabe una cosa, le estoy hablando a los padres de familia: no nos están ayudando con sus hijos. Y lo acabo de ver en el campamento que acabamos de ir, mis hermanos. Qué tristeza me dio. Algunos de sus hijos, mis hermanos, algunos de sus hijos están sufriendo en una apatía impresionante. El último día, o uno de los días, hicimos una fogata en la noche. La dinámica fue, se les habló del pecado, y voy a hablar porque ahorita no están sus hijos aquí. ¿Sí? Qué bueno que están allá en su clase, ¿verdad? Se les habló del pecado y las consecuencias del pecado. Pecado y sus consecuencias. Y luego se les pasó una hojita a todos. Escriban ahí con los pecados con los que están batallando. No es la primera vez que hacemos esta dinámica, ¿sí? Y para sorpresa, bueno, no los vimos a todos, pero yo me puedo imaginar, algunos llenaron hasta toda una hoja. Ahora, todos somos pecadores, pero hay una gran diferencia entre el que practica el pecado y el que eventualmente peca, ¿sí? Entonces,
Yo quiero decirles a ustedes, padres de familia, y aprovecho la oportunidad aquí, necesitamos trabajar con nuestros hijos, pero si ustedes no nos ayudan, el día de mañana no les extrañe que sus hijos se vayan al mundo y no quieran nada de Dios. Es más, es posible que alguno de tus hijos ya anda allá en el mundo, ¿verdad? Buscando las cosas de este mundo, buscando las riquezas y los bienes materiales de este mundo. Y no estoy diciendo que es malo buscar las riquezas de este mundo, sino que las riquezas de este mundo sean la prioridad en el corazón. Eso sí es malo. Se quedaron muy serios. Entonces, yo estaba en el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Y Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Dame sabiduría. Miren lo que Dios le dijo a Salomón. Me llamó mucho, porque estamos hablando del verbo querer. Yo quiero, tú quieres, todos quieren. Nosotros queremos enriquecerse, dice ahí Pablo. Los que quieren enriquecerse, ¿sí? Salomón dice que la respuesta que Dios le dio a Salomón, Dios le dijo a Salomón, por cuanto no quisiste pedirme riquezas, bienes y gloria, a mí me place, Salomón, porque yo soy el dueño de todo, porque yo soy el Señor de todo, porque mía es la plata, mía es el oro, yo soy el dueño de la tierra y la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, yo soy el dueño de todo. Por cuanto no quisiste pedirme bienes, gloria y riqueza, a mí me place darte los bienes, las riquezas y la gloria. Dios le da la gloria y las riquezas a quien Él quiere, pero a los que caminan con integridad, con justicia y con verdad. Dios no tiene ningún problema en bendecirte. Y yo sé que a algunos de ustedes Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido. Entonces, querer, pero en el contexto que Pablo está hablando, ahí en 1 Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse. En este contexto, este verbo se refiere a un deseo consciente, racional, pero un deseo desmedido y apasionado y afanado por tener riquezas. Hay que querer tener lo necesario. Eso es bueno. El problema es cuando ya nos afanamos. El problema surge ya cuando alguien de manera profunda, apasionada, busca tener las riquezas, y más cuando ya se involucra el pecado de codicia y avaricia. Entonces dice Pablo, termino con este versículo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. ¿Sabe usted cuál es el fin trágico de los que quieren enriquecerse motivados por el pecado de la codicia? ¿Cuál cree usted que es el fin de los que quieren enriquecerse bajo este pecado de la codicia y la avaricia? No puede ser el cielo, ¿verdad que no? ¿Cuál es? El infierno. Porque ponen primero al dinero antes que a Dios. Y si Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, entonces no quiere nada. Por eso Jesús, en el mismo Sermón del Monte, Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. No dice, busca primeramente las riquezas, ¿verdad que no dice así? O los bienes materiales, o el dinero. Busca el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios está aquí en su palabra, en lo que Él dice en su palabra. Aquí está el reino de Dios, mis hermanos. Hay que buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida del hombre consiste en buscar el reino de Dios antes que las riquezas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que necesitamos te vendrán por añadidura. Eso es lo que dice Dios, mis hermanos.
pero a veces volteamos los papeles. Versículo 10. Mire el fin de los que quieren enriquecerse. Raíz de todos los males es el dinero, el amor, el afecto profundo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No terminé. Tengo mucho más. Pero ¿quedó claro el mensaje, mis hermanos? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del dinero? Yo puedo abundar mucho más, porque la Biblia es abundante hablando acerca del dinero, pero vamos a dejarlo ahí. Sí. Y vamos a darle al Señor con la actitud correcta. ¿Sí? Vamos a darle una respuesta al Señor con una actitud correcta en nuestro corazón. Ahora usted ya sabe lo que Dios dice en su palabra respecto al dinero. Yo no voy a decirle, ¿cuántos quieren dar $1,000? ¿Cuántos quieren dar 5,000? Pónganse aquí, fórmense los de a 500, fórmense acá los de a $1. Hermano, eso es barato, eso es vender un evangelio barato y vender un evangelio. Ese no es el evangelio de Dios, para acabar pronto. Esa no es la predicación del evangelio. Yo ya le di muchos textos que hablan acerca del dinero en la Biblia. Ahora usted y yo le damos una respuesta al Señor. ¿Quiere darle una respuesta al Señor? Sí, póngase de pie entonces. Y yo espero que el dinero no lo tenga usted en su corazón, sino en su mano. El dinero hay que tenerlo en la mano y no en el corazón. Y vamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde. ¿Sí? Este ministerio se sostiene con dinero. Para los que no sabían, este lugar no es nuestro, lo rentamos. ¿Sí? Se pagan muchas cosas. Todo ministerio cristiano necesita dinero, como usted en su familia necesita dinero, también el ministerio necesita dinero, ¿verdad? Pero cada uno dé como propuso, ¿qué? En su corazón. No lo dé por tristeza, no lo dé por necesidad, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre, al que da con una actitud adecuada. ¿Sabía usted que yo no tengo influencias con el Señor? Yo no puedo practicar el cohecho con el Señor. Señor, yo soy el pastor. También yo tengo responsabilidad. Así como usted tiene la responsabilidad de cumplir con lo que dice la Biblia acerca del dinero, también yo. Es más, yo voy por delante, yo soy el primero. ¿Verdad? Vamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde y hagámoslo con un corazón sincero para Él, con un corazón agradecido, con un corazón generoso, ¿sí? Y oremos que el Señor cumpla y prospere su palabra que nos ha sido predicada. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde. Gracias por tu palabra. Dale gracias al Señor. Dile al Señor, Señor, gracias porque me has dado la salud para trabajar. Porque tengo un trabajo, Señor, y por medio de ese trabajo tú provees para mis necesidades. Bendecimos nuestra fuente de trabajo. Bendice tu trabajo, mi hermano. Bendícelo y dile al Señor, Señor, gracias por ese trabajo que me diste. Gracias porque es la fuente que tú escogiste, Señor, para que por medio de ese trabajo yo pueda suplir cada una de mis necesidades. Gracias por mis patrones, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que el negocio, en lugar de cerrar, Señor, se amplíe para que pueda abrir más fuentes de trabajo, Señor, a los que necesitan más fuentes de trabajo. Y Señor, traemos a tu altar, traemos a tu casa lo que representa nuestra vida, Señor. Este dinero representa nuestra vida porque a través de nuestro trabajo tuvimos un desgaste físico, Señor. Pero estamos agradecidos y lo traemos a tu casa, lo traemos como una ofrenda que tú dispusiste en nuestro corazón, Señor. Y lo hacemos no por obligación, Señor,
No lo hacemos de manera presionada, de manera obligada. Lo hacemos, Señor, con gratitud en nuestro corazón, porque todo es tuyo, Señor. Todo lo hemos recibido por gracia, ya lo aprendimos. Señor, la actitud de nuestro corazón es ser y practicar la generosidad como tú has sido generoso. Recibe esta ofrenda, Señor. Recibe nuestros diezmos, multiplícalos, Señor. Y que siempre haya alimento en tu casa, Señor. Que siempre haya alimento en tu casa y que siempre haya provisión en mi casa también, Señor. Dile al Señor, Señor, que siempre haya provisión en mi casa. Gracias, Señor, gracias. Bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos, multiplícalos en el nombre de Jesús. Y que en todo lo que hagamos tú seas honrado y seas glorificado. En el nombre de Jesús.